Buenas tardes, hermanos. Un gusto de estar aquí otra semana más con ustedes. Empezamos un poquito antes, ¿verdad? Porque vamos a ver cuántas personas se conectan ahorita en este momento. Y queremos recordarle que ya nuestra iglesia está abierta para todos ustedes. Las misas son los sábados, 5 de la tarde en inglés, 7 de la noche en español el día sábado. Y el día domingo, 6 de la mañana en español y 8 de la mañana en inglés. Son las únicas que hay ahorita disponibles. Y recuerden de llamar a la oficina y traer su sanitizer, su alcohol para desinfectar sus manos, ¿verdad? Y también su cubrebocas, que es muy importante. Y les recordamos que la iglesia está tomando todas las precauciones necesarias, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contagio, obviamente, ¿no? Todo lo que nos está diciendo la diócesis, se están limpiando las sillas con desinfectante y los baños y todo, se está tomando todas las precauciones, todo lo necesario para el bienestar de ustedes, ¿verdad? Para que no vaya a haber, ahora sí que todo esté bien cuidado, todo va a estar bien cuidado, ¿no? Entonces, no tienen nada que preocuparse, anímese, véngase a la misa y aquí los esperamos, ¿no? Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Pues un gusto estar aquí nuevamente con toda la gente que nos sigue, ¿verdad? Y tratando de conocer y aprender cada día más. Gracias por esa información, porque hay muchas personas que quieren asistir a misa y es muy importante que sepan que nuestra iglesia pues sigue abierta, ¿verdad? Con las normas que nos pide el gobierno, pero estamos trabajando mucho sobre eso. Muy buenas tardes a todos y pues un gusto estar aquí. Sí, qué bueno, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece? Empezamos con una pequeña oración para empezar, ¿verdad? El día de hoy y dejarle todas las manos a Dios, ¿no? Así es. Vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde te quiero dar las gracias por una semana más, por este tema que vamos a compartir el día de hoy. Te pedimos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender el mensaje que tú nos traes, ¿verdad? El mensaje que nos das a través de tu palabra, que aquí la tenemos, de los estudios que hemos estado realizando Armando y yo para por así que preparar este tema y que sea de una manera sencilla y entendible para todos ustedes. Te pedimos que abras de nuevo la mente y el corazón de cada una de las personas que nos están viendo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues para los que nos están viendo por primera vez, ¿verdad? Mi nombre es Manuel Soto, Armando Villa, y nuestro programa es como dice aquí nuestro logo, ¿verdad? Se trata de apologética, que significa defensa de la fe, ¿verdad? Y nuestros primeros 3 objetivos, los primordiales que queremos compartir con ustedes es, primeramente, que el católico conozca su fe, como está ahí en la parte de arriba de nuestro escudo que está aquí. Nosotros con que usted conozca su fe ya es ganancia. Eso es lo primordial para nosotros. No es como dicen algunos que la apologética se hizo para pelear. No. Nosotros estamos estudiando apologética porque nos gusta saber de por qué la iglesia dice y hace lo que hace, ¿no? Tener las bases bíblicas históricas, cómo demostrarlo, nada más que no es porque a alguien se le ocurrió nada más. Entonces, eso es el objetivo de nosotros, que el católico conozca su fe y también que el católico pueda responder sobre las cuestiones que le hacen acerca de su fe, de su doctrina, que esté preparado para responder cuando se le pregunte, cuando se le cuestione. Y el objetivo número 3, que es que el católico sepa defender su fe, ¿ok? Cuando alguna persona esté hablando algo incorrecto sobre nuestra iglesia católica, que sepa ahora sí rebatir y defender con las escrituras, con datos históricos, por qué es incorrecto lo que están diciendo de nuestra iglesia. Entonces, objetivo número 1, conocer nuestra fe, para todos los católicos que conozcan su fe. Número 2, que sepan responder cuando le hagan preguntas, cuando le cuestionen su fe. Y número 3, que sepa defenderla, ¿verdad? Así es muy importante conocer de dónde venimos, ¿verdad? Para poder dar buenas
respuestas a las personas que nos cuestionan, especialmente a personas que están alejadas de la iglesia o que profesan otra fe, otras doctrinas diferentes. Nosotros estamos tratando de formarnos para enseñarle a la iglesia, a los de nuestra parroquia, nuestra doctrina y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces es importante que cada uno de nosotros tengamos un poquito de conciencia acerca de que por qué hacemos cada rito en nuestra iglesia. De esa forma pues vamos a conseguir que nuestra iglesia católica pues esté más formada y con mejores respuestas para las personas que nos cuestionan pues, notablemente donde quiera que andamos. Correcto, y fíjate, desafortunadamente creo que muchas de las personas que nos atacan más, que nos cuestionan más, son personas que han sido católicas ahora sí que de nombre, ¿no? Porque muchos de ellos, la mayoría pienso yo, no se dieron el tiempo de conocer su doctrina y su fe católica, lo que enseña la iglesia y por qué lo enseña. Simplemente nunca se dieron el tiempo de hacerlo, pero ahora sí se dan el tiempo, desgraciadamente, de cuestionar y de atacar. No sé si tú has conocido personas, ¿verdad? Pero yo sí he conocido bastante. Sí, pues más que nada pues nos atacan por todos lados, dicen que somos borrachos, que somos esto, que somos lo otro, pero en realidad a mí aquí en la iglesia nunca me han enseñado eso. Yo la verdad, a mí nadie me ha forzado a que haga eso, ¿verdad? En sí cada quien ya tenemos mentalidad de personas adultas para conocer lo que está bien y lo que está mal. Correcto. Ya depende de nosotros qué queremos hacer, si es lo bueno o es lo malo. Desafortunadamente, mira, muchas personas piensan que para portarse bien tiene que volverse protestante, ¿verdad? Así meterse es, en una sí, secta. sí, cierto. Y no hay ninguna necesidad de eso. Creo que un ejemplo de eso somos tú y yo y algunos de los que estamos aquí sirviendo, ¿no? Que ahora sí que hemos hecho un cambio dramático en nuestra vida, ¿verdad? No quiere decir que éramos malas personas, pero siempre hay lugar para ser mejor persona en tu vida, y qué mejor que estando en la iglesia y estando dando tu servicio a la iglesia y ayudando a que otras personas se preparen también, ¿no? Pero qué importante es también el apoyo que tenemos de nuestro sacerdote ahorita, el padre Edwin, ¿verdad? Que nos está dando la oportunidad, y el padre Alex también, que nos está dando la oportunidad de dar estos temas para que las personas ya empiecen a conocer un poquito más. Sabemos que hay muchos que ya conocen, muchos que ya en la iglesia de nosotros, que ya están bien preparados, pero esto básicamente es para personas que van empezando también y que empiecen a nacerles, despertarles ese cariño por la iglesia, ¿no? Exactamente. Bueno, ya sin más preámbulo vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿verdad? El tema del día de hoy es sobre el bautizo. Hoy vamos a hablar del bautizo y vamos a hablar un poquito de lo que simboliza lo que se usa para el bautizo, ¿no? Los diferentes símbolos que hay en el rito del bautizo. Y vamos a empezar primeramente, ¿verdad? Uno de los símbolos que se usa es el agua. Aquí tenemos un poquito de agua bendita, ¿verdad? El agua, que significa la purificación, limpieza, la limpieza, la purificación del pecado, ¿no? Que nosotros decimos que nuestra iglesia nos enseña sobre el pecado original, ¿verdad? De cuando uno nace, que traemos el pecado original, ¿no? Es la desobediencia de nuestros padres cuando estuvieron en el paraíso, ¿no? Y más adelante vamos a compartir un poquito de eso, ¿verdad? Sobre el pecado que tiene uno cuando, ahora sí, como antes de nacer, que traemos ya pecado antes de nacer. Y el segundo símbolo que le vamos a presentar es el aceite. Aquí tenemos una pequeña botellita, ¿no? Claro que cuando usan en la iglesia pues está más grande. Es nomás un pequeñito, un ejemplo. El aceite es el aceite crismal y es el que nos instituye como hijos de Dios, como sacerdotes, profetas y reyes, sacerdotes comunes, ¿no? No ministerial como padre Edwin. Ellos ya, ahora sí que ya es otro tipo de sacerdocio. No hay que confundir el sacerdocio común de los fieles como nosotros, Armando, yo, ustedes, y el de los, y el sacerdocio ministerial, que es como padre Edwin o padre Alex, ¿no? Y profetas, ¿verdad? Nuestro trabajo nos constituye profetas de que nosotros tenemos que anunciar y denunciar, ¿verdad? Nuestro trabajo es, ahora sí que
como estamos haciendo Armando y yo, anunciar la palabra y denunciar cuando usted ve algo que alguna persona adentro o fuera de la iglesia está haciendo algo indebido, llamarle la atención, ¿no? Entonces, eso es también parte de nuestro trabajo como profetas. Y cuando usted denuncia no quiere decir que usted está juzgando, ¿no? Usted solamente está llamando la atención o dejando ver que alguien está haciendo algo indebido. Y ya la persona que tiene ahora sí que el mandato, el mando, el poder de corregir, pues tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y reyes porque pues somos hijos de un rey, ¿no? De Dios. Entonces nos constituye como reyes, como hijos de un rey. No como la canción, ¿verdad, Manuel? Que yo sigo siendo el rey y que sigo el otro no. No, ese rey no. Ese no. No. Y el último símbolo que tenemos, ¿verdad? Viene siendo la luz, que viene siendo el cirio, ¿verdad? Que viene siendo pues la luz de Cristo, ¿verdad? Que caminamos en la luz de Cristo ya que nos bautizamos, ¿ok? Entonces, para empezar, Armando, ¿por qué no nos compartes lo que significa definición? La definición del bautizo ha sido así como, lo que viene siendo como en el diccionario, algo normal. Ok. Nos dice que el sacramento del cristianismo que consiste en verter agua en la cabeza de una persona, generalmente un niño recién nacido, o en sumergir a la persona en agua como símbolo de purificación, de nacimiento a una nueva vida o de aceptación o entrada en la iglesia cristiana. El bautismo, en general, debe celebrarse en la parroquia a la que pertenezcan los padres del niño. Pues sí es muy claro lo que nos está diciendo aquí. Es algo muy pequeño que acabo de leer, pero que nos explica demasiado acerca de cómo debe de ser el bautismo, ¿verdad? Uh-huh. Que hay otras cosas que tenemos como catecúmenos que son un poquito diferentes, pero que después vamos a ver eso. Sí. Bueno, y vamos a descubrir durante el transcurso del tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a investigar un poquito, indagar si prohíbe la Biblia bautizar niños, ¿no? Porque a nuestra iglesia la critican mucho las otras denominaciones, muchas de las sectas o denominaciones protestantes. Nos critican porque dicen que no es correcto bautizar niños. Y como todo católico sabe, nuestra iglesia bautiza niños, adolescentes y también adultos, ¿verdad? Y también vamos a descubrir si la Biblia aprueba el bautizo de los niños. Y tercero, vamos a analizar si es correcto bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre de la Santísima Trinidad. Vamos a investigar eso un poquito, hablar un poco de eso. Y vamos a hablar también si es correcto bautizar por inmersión o por infusión. ¿Cuál será la manera correcta? Ahorita vamos a hablar de eso. Uh-huh. Y vamos a hacer una comparación de lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento el bautizo. ¿Cuál era el símbolo comparado con el Nuevo Testamento, con el bautizo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. Básicamente en el Antiguo Testamento la circuncisión era como un rito que venía siendo ahora comparado con el bautizo en el Nuevo Testamento, y vamos a darle las citas bíblicas donde comprueba que esa circuncisión simbolizaba el bautizo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y nos vamos a dar cuenta también si la circuncisión para quién era y a qué edad se la hacían, ¿no? A qué edad la practicaban. A ver si eran ya jóvenes con uso de razón o eran niños pequeños, ¿verdad? Y quién era el que hacía el pacto o la alianza con Dios cuando el niño primero vamos a descubrir si era un niño grande con uso de razón, si era un niño pequeño y quién se encargaba de hacer ese pacto, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿por qué no nos compartes la cita bíblica, Armando? Bueno, perdón, el punto que sigue. Ok, lo que nos procuramos hacer esto un poquito más entendible, porque hay muchas palabras que no nos pasaríamos aquí toda la tarde tratando de explicar, y estamos tratando de hacerlo más entendible que se pueda. Por ejemplo, normalmente la mayoría de sectas o protestantes nos dicen que es que Jesucristo se bautizó ya de grande y por eso ellos siguen su ejemplo. Jesús no se bautizó de chico, Manuel, porque pues en ese tiempo el bautizo no existía.
Es imposible, era imposible que eso pasara porque Juan era solamente 6 meses mayor que Jesús. ¿Cómo un niño de 6 meses iba a bautizar a un niño recién nacido? Eso no podría ser, es imposible, ¿verdad? Entonces, Entonces, para aclarar nada más, Armando, cuando en el tiempo que nació Jesucristo, que fue niño, obviamente, ¿no? uh-huh. En ese tiempo no existía el bautismo, no se bautizaban los niños. Entonces es por eso una de las razones que Jesucristo obviamente no se bautizó, porque no existe el bautizo. Hasta después que empezó Juan, pero ya de grande. Okay. No existía, o sea, ya vimos, más adelante vamos a ver por qué no existía, porque era la circuncisión otra forma de acercarlos a Dios. Entonces sí, no era posible que Juan bautizara a Jesús, porque pues tenía 6 meses, era un bebé. Era un bebé. Sí, sí. Entonces, si tú lo tomas literalmente, tú debes de ser, si te vas a bautizar como Jesús, pues vas a caminar en burro, vas a tener 30 años. Vas a ir en un burro, vas a andar en un burro. Eso, o sea, si quiero seguir el ejemplo literalmente como dicen los hermanos que no son católicos, ¿no? Ajá. O sea, yo me bautizo grande porque tengo que seguir el ejemplo de Jesucristo. Bueno, como dices tú, ¿verdad? Está bien. Pero ¿por qué no andan en burro? ¿Por qué no usan sandalias? ¿Por qué usan jeans y no usan túnica, verdad? Sí. Entonces, o porque definitivamente si quieres utilizar esa metodología para bautizarte, ¿por qué no te vas al río Jordán? Bueno, tendría que ser en el río Jordán, porque fue donde Jesucristo se bautizó. Fue donde Jesús se bautizó. Pero ahora otra cosa. ¿Por qué se bautizó? Si ellos predican que el bautizo es para perdón de los pecados. Jesús no tenía pecado, ¿y por qué se bautizó? Ahí está. Ahí la interrogante que vamos a descubrir en el transcurso del tema. Sí, porque es interesante, porque mira, si lo queremos tomar todo exactamente como Jesús lo hizo, pues creo que quedarían muchas incógnitas en todas las personas. Entonces, algo bien importante, cuando alguien que no es católico le diga que es incorrecto bautizar niños porque el ejemplo de Jesucristo fue ya de grande, uh-huh. Simplemente pregúntele, en el tiempo de Jesucristo, ¿cuándo existía el bautizo? No existía. No existía. Entonces, esa era una razón, es porque no existía el bautizo, por eso Jesús no se bautizó grande. Uh-huh. Pequeño, perdón. Entonces, no existía el bautizo, por eso no se podía. Y cuando el que empezó a bautizar se llamaba Juan Bautista, que era primo de Jesucristo, él era 6 meses mayor que Jesucristo. Si Juan había nacido y tenía 6 meses cuando nació Cristo, era imposible que lo bautizara, porque era un bebé chiquito de brazos todavía, entonces no se podía, ¿no? Entonces, nuestra iglesia también nos enseña que un niño nace, porque ellos dicen que un niño no tiene pecado, ¿no? Pero nuestra iglesia dice que nosotros antes de nacer ya nacemos con el pecado original, ¿verdad? Como estamos comentando hace rato. Y si usted se va a su Biblia, apunte por favor, si tiene papel y lápiz, en el Salmo 51, en el versículo 7 dice: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. El Salmo nos dice que desde el seno de nuestra madre ya éramos concebidos pecadores. Desde antes de nacer ya nosotros traíamos el pecado, ¿verdad? Entonces, es por eso que esa es una de las razones que nuestra iglesia bautiza niños, ¿verdad? Por lo del pecado original. Pero hay más razones que ahorita vamos a hablar de esas. Pero esa es solamente una, porque es que la iglesia, aunque sabemos que un niño, ¿verdad? Pues el único pecado que trae es el pecado original, pero nada más. Un niño que está pequeño de 3, 4, 5, 6 meses o 3, 4 semanas, obviamente no tiene los mismos pecados que nosotros, ¿verdad? Es un bebé, pero la iglesia enseña, y como lo dice el Salmo 51, versículo 7, que ese niño desde el vientre de su madre ya trae el pecado original. ¿Ok? Y el siguiente, hermano. Bueno, sabemos también, todos sabemos que un niño pequeño no piensa ni puede decidir por sí mismo, Manuel. O sea, sabemos tú y yo que esa es nuestra responsabilidad como padres.
Decidir como católicos cristianos, o sea, decidir por esa persona. Por nuestros niños, ¿no? Sí, o sea, esa es responsabilidad de nosotros. Nosotros, por ejemplo, si hay una vacuna que le va a ayudar a tu hijo a salvar su vida. La del sarampión. Claro. Le vas a decir, mijo, hasta que te vacuno, otra vez para que tenga... Sí, o sea, son decisiones que humanamente son buenas para tus hijos. Entonces yo lo veo como algo físico que le va a ayudar a tu hijo, pero también se ocupa lo espiritual. Correcto. Que ahí es donde entra el bautismo que nos manda a hacer Jesucristo, ¿verdad? Las personas, los protestantes, no lo creen así. Pero no tiene lógica porque, o sea, si ellos dicen que no bautizan a los niños hasta que tengan uso de razón, ¿ok? Ese es el lema de la mayoría, si no es que todos ellos, ¿no? Pero ellos dicen, yo no bautizo a mi hijo hasta que tenga uso de razón, ¿ok? Pero como dices tú, eso es lo importante, lo espiritual, que es lo que nos lleva al cielo. Y no lo hacen, pero sí se preocupan de darle buena comida, de darle una buena alimentación, o sea, de su apariencia física, sí lo cuidan de llevarlo al médico a que le pongan sus vacunas preventivas, eso sí, pero la vida espiritual del bebé no les interesa hasta que estén grandes. ¿Será que una enfermedad no puede matar a un niño hasta que tenga uso de razón o qué? Pues ha habido muchos problemas acerca de eso, Manuel. Yo estaba viendo el Atalaya antiguo. Ajá. Y hubo muchos casos acerca de personas que pudieron ser sanados, niños, o sea, personas jóvenes que pudieron ser sanos, pero por la decisión ilógica de una secta, de la mala interpretación, creo yo. Entonces murió mucha gente. Entonces es triste decirlo, pero es una realidad que pasó. No me he fijado hasta ahorita cómo están trabajando esto ellos, pero yo creo que es importante, que deben de cambiar eso, porque sí, es algo muy tremendo que les pasa normalmente a ellos, Manuel. Ok, vamos a descubrir en la Biblia, nuestras Biblias, si es lícito, si está, ahora sí, si la Biblia niega el bautizo a los niños o si está bien bautizar niños, ¿no? Y vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer versículos del 1 al 4, ¿ok? Dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, el agua brotada de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí en esta cita bíblica, por ejemplo, donde dice que lo que ocurrió a nuestros antepasados, dice, todos estuvieron bajo la nube, pero creo que a lo mejor los hermanos que no son católicos piensan que sus hijos están excluidos, pero cuando usted lee todos, significa chicos, grandes, más viejitos y jóvenes y de todo. Todo es todos, ¿no? No podía haber diferencias, porque eran masas grandísimas, sí, Manuel. Sí. O sea, era imposible en ese tiempo, yo creo, tantas masas de gente que estaba saliendo, estaban en... Hay que acordarnos que esta cita se refiere al exilio, cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, cuando atravesó el Mar Rojo, cuando se abrió el mar. ¿Se acuerdan en la cita cuando se salieron de Egipto, que los dejó ir el faraón? Entonces, es a lo que se refiere esta cita. Ahora, obviamente que no iban a dejar a los niños. Iban niños, ancianos y de todo, ¿no? Como dice aquí la cita bíblica, todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos recibieron ese bautismo, todos comieron del alimento espiritual. Entonces, ahí claramente dice que todos. No dice la palabra niños, pero dice todos, incluye obviamente todos, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a otra cita bíblica, ¿verdad?
En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 26 y 27, vamos a ver un ejemplo de cuando usted bautiza a un niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dice, Jesús dijo, además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando usted bautiza a su niño, pequeñito, recién nacido, de 3 días, una semana, como usted quiera, ¿verdad? Algunos un poquito más grandes. Es como cuando usted, como le dice Jesús aquí en la parábola, ¿verdad? Usted siembra la semilla y usted no sabe cómo, pero Dios la hace germinar. Y esa fe que usted, bajo el bautismo, usted le va a sembrar a su hijo, Dios va a hacer que haga fruto. Usted ya sembró, y ya lo demás, con la ayuda de nosotros, de los catequistas y de traerlo a misa, a inculcarle la fe, va a empezar a dar fruto a un futuro. No piense que usted va a sembrar hoy y en 3 horas ya va a salir la plantita y va a haber fruto. No, eso es como una planta cuando usted siembra una semilla. Igual cuando usted bautiza a su niño pequeño, tiene que guiarlo por buen camino, tiene que echarle abono a esa plantita, regarla. Entonces, el ejemplo está muy claro, ¿no? Cuando usted bautiza a su niño, tiene que ser responsable de cuidar a ese niño, de inculcarle la fe, traerlo a la iglesia, traerlo a su catecismo y a su confirmación para que dé un fruto bueno, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a la que sigue, hermano. Bueno, la siguiente cita la podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39. Pedro les estaba hablando en este pasaje a los adultos y nos dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Bueno, aquí podemos encontrar, Manuel, que el bautismo no es nada más para perdón de los pecados, es para recibir el don de Dios también. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Algo que hay que aclarar aquí, Armando, es que Pedro le habla a los papás de los niños, porque obviamente no le va a decir a un bebé que se arrepienta, ¿no? Porque bien dice Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dice en el versículo 39, hermano? En la parte del morro. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. A ver, si tú te arrepientes, ¿no vas a querer compartir ese don con tus hijos? Claro. Sí, aquí bien claro, Pedro les está diciendo que es para todos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a lo mejor los hermanos que no son católicos no quieren compartirlo con los hijos, pero pues es decisión de ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero lo triste sería, Manuel, que ese don con tantas cosas que pasan en estos días, esos dones que Dios nos ha dado tanto a nosotros como a las demás personas, hay ciertos niños que son hasta en nuestra propia iglesia, ni siquiera son bautizados, Manuel. Yo conozco varios, que tienen, por ahí tengo un conocido, 4 niños y ninguno bautizado. Ok, estamos hablando de los católicos también. Bueno, católico, dice, como muchos. Entonces no queremos recibir ese don y es muy importante, es el don de Dios que vamos a recibir a través del Espíritu Santo también. Sí, mira, vamos a compartir otras 2 citas donde habla de conversión de personas adultas que se bautizaron y también bautizaron a todos los de su familia, ¿no? Hechos de los apóstoles, hermanos, para que lo escriban y después lo analicen ustedes. Capítulo 16, versículo 32 y 33. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Como podemos ver claramente, ahí dice que todos los de su casa se bautizaron y
se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. ¿Ok? Esto es el Hecho de los Apóstoles, el carcelero de Filipo. Entonces, en aquella época los carceleros tenían que ser fuertes y jóvenes. Me imagino que unos 20, 25, 30, 35 años, que es cuando uno tiene sus niños pequeños, ¿verdad? Y en aquel tiempo se usaban los esclavos que también tenían hijos. Entonces aquí dice bien claro que se bautizó él con toda su familia en aquella hora de la noche. ¿Ok? Y otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, pero este es del versículo 14 y 15. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. ¿Qué dice el versículo 15? Abrió su corazón. Las personas que abren su corazón al Señor reciben el bautismo junto con los de su familia. Los que no lo abren completamente se esperan hasta que sean mayores de edad, ¿no? Hasta que tengan uso de razón. Pero nosotros los católicos, nosotros de chiquitos ya le abrimos el corazón, entonces ya queremos que nuestros hijos también reciban esos dones, ¿no? Claro que sí. Vamos al lo que sigue, Armando, la comparación. Vamos con una comparación. Esto lo podemos encontrar en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a comparar la circuncisión Del Antiguo Testamento. Si es verdad que representaba el bautismo. Vamos a ver. Vamos a darle. A ver. En Cristo recibieron una circuncisión, no humana ni quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios lo hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Es todo. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Ahí combina, ahí podemos comprobar que en el Antiguo Testamento simplemente era la circuncisión. Y aquí nos está hablando que en Cristo Jesús, como nos está mandando a bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se termina todo eso de la circuncisión. Representa también, la circuncisión representa hoy en el Nuevo Testamento, y significa como el bautismo. Antes era la circuncisión, era como una referencia comparado al bautismo del día de hoy, ¿no? Pero como les dijimos hace rato, antes no había bautizo. En el Antiguo Testamento no existía el bautizo hasta que Juan Bautista fue el que empezó a bautizar, ¿verdad? Ahora, vamos a comparar a ver si es verdad que si la circuncisión representa el bautizo, vamos a descubrir a los cuántos a los cuántos días se tenía que circuncidar el varón, ¿verdad? Dice, vamos a ver si lo circuncidaban hasta, como dicen los hermanos que no son católicos, hasta que tienen uso de razón o cuando son niños. Vamos a compararlo. Vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 8, dice: luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Ahí no dice que hasta que el niño tenía uso de razón. Ahí dice que al 8º día lo circuncidó. Entonces, como acabamos de compartir, la circuncisión representa el bautizo al día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dicen que no se puede bautizar los niños? Si aquí claramente dice que al 8º día se circuncidaba a los niños, y a los 8 días de nacido un niño, un varón, no tiene uso de razón. No. Entonces no tiene, o sea, bíblicamente no, hasta ahorita nadie ha demostrado una cita donde diga prohibido bautizar niños, ¿ok? Y
Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 17, versículo 9 al 12. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 12 dice: Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con toda tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. De nuevo, otra cita que a los 8 días había que circuncidar. La que sigue, Armando, por favor. También lo podemos encontrar en el Éxodo capítulo 22, versículo 28 al 29. Nos dice: no tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos, de tu casa, de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas. 7 días estarán con su madre, y al 8º mes los ofrecerás. Y al 8º me los ofrecerás. Exactamente. 7 días con la mamá, y al 8º día tenía que ofrecérselo a Dios, que era cuando era el rito de la circuncisión. Manuel, entonces, si los protestantes en ese tiempo estuvieran en ese tiempo, ¿cómo hubieran de cumplir esto? O sea, ¿Te imaginas, Armando, que como dices tú, que en ese tiempo Dios les hubiera dicho, ¿verdad? Al 8º día me tienes que entregar a tu no hijo. tienes que entregar al Es decir, no, señor, espérate. Tienes que esperarte a que mi hijo tenga uso de razón para que él decida si quiere hacer el pacto contigo o no, ¿verdad? Y eso es mentira. El papá hacía el pacto con Dios por su hijo. Así Igual es. como nosotros hoy en día hacemos ese pacto a través del bautismo con nuestros niños. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Como acabamos de explicar, no le vamos a pedir permiso si quiere o no quiere. Ya si él decide de grande que no quiere estar en esta iglesia, pues ni modo, ¿verdad? Pero ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora vamos, por ejemplo, como ellos dicen que el ejemplo para ellos es Jesucristo, igual para nosotros. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. ¿Cuál era la ley? Es la de Éxodo 22, 28 y capítulo 22, versículo 28 y 29, que dice que a los 8 días tenía que entregárselo a Dios. Así es. Es la que compartimos ya hace rato, ¿verdad? Ok, entonces, Armando, compártenos la que sigue, ¿verdad? ¿Qué es lo que se gana un niño cuando usted lo bautiza? A ver, Armando. Eso lo podemos encontrar en Gálatas. Ahora, espérame, perdón que te interrumpa. Lo que Armando va a leer, compartir, es lo que usted gana cuando bautiza a su niño. Pero si no lo bautiza, es lo que usted pierde, su niño pierde porque no lo está bautizando. Ok, es lo contrario de lo que Armando va a compartir. Ok. Bueno, eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Todo lo que gana un niño cuando es bautizado, ¿verdad? Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios, gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre o mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también su descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Son descendencia. Ok, a ver, otra vez, pero más despacio, hermano. Ok, te lo voy a repetir, ¿verdad? Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios. Espérate. Todos, ¿menos quién? Menos los que no son bautizados, que en este caso, los católicos flojos que por no venir a las clases no los bautizan, y los hermanos que no son católicos, los que son de una secta o que son católicos, cristianos protestantes que no creen en el bautizo de niños,
Todos menos ellos. Ok. Gracias. Ellos no son hijos de Dios. Ok, la segunda. Todos se han revestido de Cristo. Menos, otra vez, todos menos los no católicos que no creen en el bautizo de niños y los católicos flojos. Ok. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos menos los flojos católicos y los que no son católicos. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Todos menos los hijos de los católicos flojos y los que no son católicos. Y si ustedes son de Cristo, también... Menos los que no se han bautizado por flojos, los papás, y los que no son católicos que no creen en el bautizo de niños. Okay. También son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Mire, hermano, cuando usted no bautiza a su niño, mire todo lo que usted pierde, lo que su hijo no gana, hermano. No son hijos de Dios, no se reviste de Cristo, no son entregados a Cristo, no son uno solo en Cristo, no son descendencia ni herederos de las promesas. Todo es lo que usted está perdiendo, que su hijo no le está dando a usted por la flojera o tal vez por no creer lo que la Biblia dice. Porque dice que solamente por llevarle la contraria a la Iglesia Católica, usted no bautiza a su niño, ¿verdad? Porque yo sé que ahí a lo mejor usted, si no hay algún hermano que nos está viendo que no es católico, pero algún católico que nos está viendo, yo sé que tal vez le pueden compartir el video a alguien que no es católico, que sea de una secta o que sea protestante, ¿verdad? Él puede leer las citas que le estamos dando y él se puede dar cuenta que lo que estamos diciendo nosotros no son palabras de nosotros, sino están en la Biblia de ellos también, ¿verdad? Ahora, Armando, vamos a ver si el bautizo nos salva. Ok. Eso lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. Entonces, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo la arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Ustedes reconocen a esto la figura del bautismo que ahora lo salva? Pues no, se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo. Pues más claro aquí, Manuel, ni el agua, ¿verdad? Nos está diciendo que ese bautismo que era anteriormente, para los que dicen que ese bautismo cuenta, pues aquí nos están diciendo claramente que solamente el bautismo de Jesucristo es el que es importante aquí en este momento. O sea, todo eso pasó, no estamos diciendo que lo destruyó ni nada de eso, simplemente de que cambió para mejorar lo que ya estaba establecido. Okay. Entonces, como podemos ver en esta cita, el bautizo salva, ¿no? Como dicen, Jesús fue a predicar a los que estaban encarcelados antes del diluvio, los que murieron durante el diluvio, ¿verdad? Fueron los que no creyeron, entonces Él les fue a predicar para que creyeran y ya entonces poder ya entrar en el cielo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si es correcto bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque hay algunos que no son católicos que dicen que nada más en el nombre de Jesús, y nuestra iglesia lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo correcto, ¿no? Vamos a ver entonces, también vamos a recordar que, ¿verdad? El bautizo el que hacía Juan era nada más un bautizo penitencial, no era para arrepentimiento, pero no era sacramental como es el de ahora, como el día de hoy. Cuando Juan bautizaba, nomás era como algo de penitencia, de arrepentimiento de los pecados, y el de hoy, el que se hace hoy ya, el que mandó Jesucristo, que es en la Santísima Trinidad, ese ya sí es sacramental, ya es un sacramento, ¿no?
Entonces vamos a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 18-20. Dice, Jesús se acercó y les habló así. ¿Quién dice? Jesús, nuestro Rey. Por eso nuestra iglesia hace lo que Jesús nos mandó, ¿verdad? Dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué dice ahí? Todos los pueblos. Ahí no dice saquen a los niños, ¿verdad? Ahí dice todos. Todos los pueblos sean mis discípulos. Y aquí viene la forma en que Jesús manda a bautizar. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Cómo lo hace nuestra iglesia católica? Usted trae a su niño, se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, cuando ya está más grandecito, cuando ahora sí tiene uso de razón, usted tiene que traer al niño de nuevo a que reciba su formación en catequesis para su primera comunión. Y después de adolescente para su confirmación. Entonces, esta es una primera forma que la iglesia bautiza. Cuando son pequeños, primero los bautiza y después, como dice la segunda parte en el versículo 20, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Es su responsabilidad como padres, la iglesia, es responsabilidad de la iglesia también, enseñarles ya después que están bautizados a cumplir lo que Jesús les ha encomendado, ¿verdad? Pero aquí, mira, ahora sí que el jefe de jefes, que es Jesucristo, en este capítulo de Mateo, el 28, del versículo 18 al 20, Él está mandando bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Que es como lo hacemos en nuestra iglesia. A nuestra iglesia así lo hace. Ok. ¿Será correcto, Armando, bautizar en el nombre de Jesús nada más? No. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Bueno, Vamos a ver esta. Sí, en esta, en la que sigue. Ok. Vamos a verlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39. Pedro les contestó, arrepiéntase y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Igual, hermano, aquí en esta cita, Pedro le está hablando a los papás de los niños, ¿verdad? Y cuando él dice bautizar en el nombre de Jesús, no es decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús o con el nombre de Jesús. Es como Jesús lo mandó, como acabamos de compartir ahorita. Que dijo Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Nada más que hay personas que no saben discernir y lo malinterpretan. Y aquí ellos se van por esta cita que dicen que Pedro, ¿no? Miren, aunque Pedro lo haya dicho, ¿a quién le voy a creer yo más? ¿A Pedro o a Jesucristo? Yo le creo más a Jesucristo. Aunque Pedro nunca dijo con el nombre de Jesús, como ellos lo hacen, ¿no? Cuando Pedro dice en el nombre, se refiere a como mandó Jesús. Es como decir, si el Padre Edwin nos manda a representarlo a él a algún lugar y él nos dice, vayan y hagan esto en mi nombre, tenemos que hacer como él nos manda, no como nosotros pensamos, ¿no? Exactamente como él nos dice. Exacto, entonces esa es la mala interpretación, pero digamos que Pedro dijo esto en este Hecho de los Apóstoles, ¿verdad? Que Pedro dijo en el nombre de Jesús. Ok, sí lo dijo, aquí está en la Biblia. Pero ¿qué significa eso? Que como lo mandó Jesús, que fue en la otra cita que les acabamos de dar, que es la de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que donde él dice, Jesús mismo dice, vayan y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Jesús dijo, así exactamente. Pero hay que ver, ¿por qué no vemos qué pasa cuando no lo hacemos correctamente? ¿Te gustaría que te lo leyera? Me gustaría verlo. A ver, espérame. A ver, compártenos esa. A ver cuando alguien no lo hace correctamente, ¿qué puede pasar? A ver, ¿qué puede pasar? ¿verdad? Cuando usted se equivoca y malinterpreta la Biblia y dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús, en vez de decir en el nombre
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, hermano. Vamos a ver qué Hechos dice. de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 13 al 16, nos dice: incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién son? El hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Tenga cuidado cuando usted quiera hacer algo con el nombre de Jesús, ¿eh? No le vaya a pasar lo que aquí está en el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Curiosamente, esta cita, Manuel, la puedes aplicar a muchas cosas que pasan hoy en día. Sí. ¿Qué dice aquí, verdad? ¿Qué le dijeron? Yo te ordeno en el nombre de ese Jesús, a quien Pablo predica. Entonces no fueron con la autoridad de Jesús, usaron el nombre de Jesús nada más, como algunas sectas o denominaciones que no son católicas, que ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús, y es incorrecto. Así como estas personas quisieron expulsar demonios usando el nombre de Jesús en vez de ir con la autoridad de Jesús, ¿qué les pasó? Pues casi los mata a los pobres, ¿no? Dice que hasta se fueron malheridos y desnudos. Ahora sí que hasta la ropa perdieron los pobres y por la calle, imagínate qué vergüenza. Ahora sí que ya les dio una garrotiza y todavía les quitó la ropa y todavía que te echan a la calle. Pero un judío en ese tiempo, imagínate andar corriendo desnudo en la calle, era una vergüenza increíble, ¿no? También. Sí, imagínate, si no enseñaban ni el tobillo, ¿verdad? No podían. Pero fíjate lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Cuando usted hace las cosas correctamente, que usted hace las cosas como Jesús manda, ¿verdad? Dice la cita bíblica, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Fíjense qué gran poder le va a dar Jesucristo al que hace su voluntad y que hace las cosas aparte, no la voluntad de Jesucristo, y hacerlo de la manera que Él nos dice, ¿no? No lo que a nosotros se nos ocurra. Así es. Vamos al punto que sigue, Armando. Ya ves que también hay mucha crítica porque nuestra iglesia bautiza con la infusión, no bueno, de las dos, pero es más común en nuestra iglesia la manera de bautizar con la infusión, ¿no? No es en el río o en una alberca, ¿no? Pero vamos a hablar de las dos maneras, si es correcto o es incorrecto. Vamos a ver. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Nos dice: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan, para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Bueno, aquí estamos hablando bien clarito de la inmersión que hicieron con Jesús. En el río, pero hay que recordar que era judío y era en esos tiempos. Ahorita ya
ha cambiado mucho esa manera de bautizarse también, Manuel. Pero hay que tomar en cuenta, hermano, que nuestra iglesia también practica la inmersión. Yo recuerdo que en la iglesia de aquí de nuestro valle de Coachella tenían como una fuente, una pileta que le llaman. Ajá. Y ahí también hacían los bautizos de inmersión. A mí me tocó ver ahí también. Entonces no quiere decir que nuestra iglesia nunca lo ha practicado. Sí lo ha practicado, pero obviamente es más difícil en un templo, ¿verdad? Tener Sí. una pileta o una alberca o algo parecido, ¿no? Ahora imagínense, si a veces los papás no quieren venir al templo a bautizar, ahora van a querer manejar a un río. Entonces, creo que es más práctico y no quiere decir que sea prohibido, ¿no? Bautizar por la infusión. Pero también, fíjate, Armando, esta cita que acabas de compartir, la de Mateo 3, versículo 13 al 17, dice que cuando usted bautiza a su hijo, se abren los cielos. Así como se le abrieron a Jesucristo, cuando usted bautiza a sus hijos, se abren los cielos para sus hijos. Y también baja el Espíritu de Dios y se posa sobre ese niño cuando usted lo bautiza. ¿Ok? Y que dice que se oyó una voz del cielo que dice: este es mi hijo, el amado. Usted pasa a ser, su hijo pasa a ser hijo de Dios también con el bautizo, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que sea incorrecto bautizar por la infusión. Yo les pregunto, por ejemplo, cuando una persona le cuestiona a usted, es que ustedes no bautizan correcto porque Jesús se bautizó en el río. Primero dígale, pues entonces lleva a bautizar a tus niños al río Jordán, porque era en el río Jordán, ¿verdad? Esa es una. Ahora, segundo, yo les pregunto a ustedes, si una persona que no es católica tiene un familiar, un amigo o cualquier tipo de persona que está yendo a su asamblea, a su parroquia, a su iglesia, a su secta, como ellos le llamen, ¿no? Donde ellos se reúnen, si esa persona tiene un accidente o se enferma de gravedad y está muriendo en el hospital, está agonizando y no se ha bautizado, ¿será correcto sacar a esa persona y meterla a un río o a una piscina? ¿O será que pueden usar el bautizo de infusión? Yo no creo que vayan a sacar a esa persona del hospital nada más para ir a meterla a un río. ¿Te imaginas que una persona sea tiempo de invierno, tenga pulmonía y la van a ir a meter a un río? No creo. Entonces, a veces es nada más como por seguir la contraria, creo yo, nada más por no dar el brazo a torcer de que nuestra iglesia tiene la razón, ¿verdad? Entonces, aparte, Armando, fíjate, hace poco se descubrió un pergamino que se llama la Didache. Se llama Didache, que creo que data del siglo primero, del segundo siglo, ¿verdad? Este documento se encontró apenas se acaba de encontrar en el siglo XIX, ¿verdad? Y este documento se cree que es como un catecismo, es como una guía de lo que hacían los primeros cristianos de los primeros siglos, el siglo primero, siglo segundo. Habla de muchas cosas, habla del bautismo, del rito de la comunión y eso. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el bautizo, ¿verdad? Entonces, este documento que se llama la Didache, también se le conoce como doctrina de los 12 apóstoles, ¿verdad? Es un códice que fue hallado, que tiene, no tiene autor, ¿no? Pero dice que es de la era post-apostólica y la más antigua fuente de legislación eclesiástica que poseemos. Hasta el año 1883 era totalmente desconocida. La publicó ese año el metropolita griego de Nicodemia, Piloteo Brianions, de un códice griego en pergamino del Patriarcado de Jerusalén, del 1057. Dice: desde entonces y gracias a este documento se han dilatado y profundizado de manera sorprendente nuestros conocimientos sobre los orígenes de la iglesia. Los sabios, atraídos constantemente por el rico contenido de esta obra, han encontrado en ella estímulo y luces siempre nuevas. Entonces, en este documento, habla es algo muy
en el capítulo del 7 al 10 es donde habla del bautizo. Y dice, les voy a leer lo que dice acerca del bautismo. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieres ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces, que viene siendo el bautismo que practica nuestra iglesia, el bautismo de infusión. Y dice que hay que hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según este pasaje, el bautismo de inmersión en agua corriente, es decir, en ríos y manantiales, era la forma más ordinaria de administrar este sacramento. Se autorizaba el bautismo por infusión en casos de necesidad. Esta es la única referencia de los siglos I y II acerca del bautismo de infusión. La Didache contiene además un precepto explícito ordenado el ayuno. Entonces, como le estaba diciendo, este documento que es del siglo I, ¿verdad? Que es como, ahora sí, de la manera que lo hacían los 12 apóstoles, es el autor desconocido, ¿no? Pero se cree que se nombra también como la doctrina de los 12 apóstoles. Y ahí dice claramente que se puede bautizar por infusión y de la manera que se hay que hacer, que es en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Manuel, qué importantísimo ese documento que hay, que nos respalda tanto a ti como a mí para cualquier pregunta que nos puedan preguntar, que son fuentes verídicas, que no es algo que tú sacaste de internet, la Didache es algo bien importante, una muestra de que cómo se hacían las cosas desde los primeros siglos. Sí, y nada más, no habla nada más del bautizo, habla de la Eucaristía, ahora sí, de los mandamientos, del camino del bien y del mal, de muchas cosas, de varias cosas, ¿no? Tal vez otro día sería bueno compartir eso, pero pues desafortunadamente se nos está yendo el tiempo, Armando. Vamos a mandar unos saluditos a los que nos acompañaron el día de hoy, a Ana y Luis Ramírez, Leslie, Michelle, Morán, buenas tardes, Tania Logroño, Olivia Aramburo, Marcia López, Mónica Avina, Oscar Ceseña, Ángeles Segura, Ariana Luján, Rosa María Moreno, Juan Moreno, Betty Padilla, Zaira Montes, Ana y Luis Ramírez de nuevo, Rosario Magaña, Blanca Ramírez, Jesús Rodríguez, Rosenda Rodríguez, Delia Valencia, Marta Ramírez, mi hermana, hola, Alejandro Granados, José Aguilera, también. Rosa Tazopansi, Alberto Robles, y pues también pedirles, hermanos, que por favor compartan el video, ¿verdad? Creo yo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque es uno de los temas que más nos atacan a nuestra iglesia. Entonces, con esta información que les acabamos de compartir, hay muchas citas bíblicas donde usted se puede respaldar cuando le cuestionen que por qué su iglesia bautiza niños, ¿no? Entonces, tal vez ahorita no los alcanzaron a apuntar todas, obviamente, creo que tal vez no, pero si usted vuelve a ver el video, ¿verdad? Y los vuelve a apuntar, y ahora sí que lo que hago yo, hermanos, cuando me interesa un tema así específico, lo pongo en mi celular, en mis notas, en la aplicación de notas, pongo el título del tema y pongo las citas bíblicas y unas palabras claves para acordarme de qué es cada cita bíblica, ¿no? Una porque cosa que se va a necesitar. Te voy también a reafirmar, Manuel, para toda aquella persona que está pensando todavía en bautizar a sus hijos ahorita en la iglesia, hágalo, no pierda esa oportunidad, y esa oportunidad, acuérdense que es por siempre, es una bendición bien grande, y que se animen, que no estén preocupados por la fiesta, que simplemente que acarreen a sus hijos a tener esa bendición, es lo más importante. Pues bueno, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, ¿verdad? Es un tema, pues claro, digo que la mayoría son temas extensos y 1 hora, ¿verdad? Pero pues tenemos que resumir lo que creemos nosotros que es lo más básico, lo más importante. Entonces, pues ahí quedó por el día de hoy, ahí está el tema, esperamos que haya sido de su agrado, y de nuevo, por favor, compártanlo con sus amigos, familiares, conocidos, y si tiene alguna persona, un conocido, un familiar que no es católico, pues compártalo, ¿verdad? Tal vez escriba las citas bíblicas
y siéntese para conversar, ¿verdad? Y pídale usted que le enseñe dónde la Biblia prohíbe bautizar niños. Así como nosotros les compartimos que la Biblia no prohíbe, sino al contrario, dice que todos deben ser bautizados y ahora sí que toda la familia y todos. Entonces ahora dígale que le enseñe la cita donde dice menos los niños, ¿no? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Cuando usted se bautiza, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Muy bien dicho, Armando. Así que bueno, no hay excusas. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por su apoyo a todos los que están viendo y pues muchas bendiciones. Los esperamos la semana que entra. Próximo martes los esperamos. Si tienen algún tema, alguna sugerencia, mándenos el mensaje o mándenselo a Conexión Caná con Padre Edwin al Facebook. También en el Facebook nos pueden encontrar como Apologética Indio California en el Facebook. Y mándenos una sugerencia de algún tema en especial que quieran tratar y lo desarrollamos y lo compartimos con mucho gusto. Adiós, que Dios los bendiga. Buenas tardes, gracias por todo.